Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en la ciudad de Nueva York. Yo soy el negro, detrás de cámara está Mai y somos A Viajar y Comer. Hoy les traemos un gran video que se va a tratar de los puntos que sí o sí tenés que visitar si venís a la ciudad de Nueva York. Tengan en cuenta que la mayoría de estos puntos van a ser gratis, es decir, no van a gastar un solo peso. Así que arrancamos con las recomendaciones. Tengan en cuenta que el recorrido que estamos haciendo y mostrándoles nosotros no tiene un orden determinado. Nosotros lo vamos a hacer a nuestro ritmo y por supuesto ustedes pueden hacerlo en el orden que más quieran y que más crean conveniente dependiendo el viaje. Este es el primer punto de interés que para nosotros es un imperdible. Estamos en Williamsburg, como ya les comentamos. Y bueno, de un lado acá vemos todo lo que es Williamsburg. Estamos en un pier que es el Pier 5 y detrás mío pueden ver que tenemos en esta parte de atrás el distrito financiero. Entonces vamos a ver el puente de Williamsburg y algunos de los edificios más importantes como por ejemplo el One World Trade Center. Y del otro lado tenemos lo que sería el Uptown, es decir, tenemos el edificio Summit One Vanderbilt, tenemos el Chrysler Building, tenemos el Empire State, que es uno de los edificios más icónicos. Y bueno, esta vista es muy linda, les recomendamos que lo hagan si vienen para este lado, para Williamsburg. Otra cosa interesante de este barrio de Williamsburg es que tiene por toda la calle estos murales espectaculares de distintos artistas y de distintas temáticas. Así que no dejen de sorprenderse con todo lo que este barrio en Brooklyn tiene para ofrecer. Bueno, el Central Park está lleno de puntos de interés para visitar. Hay un montón de lagunas, hay un montón de monumentos y demás. En este momento estamos en uno de ellos, que es el Monumento de Alicia en el País de las Maravillas, que es muy lindo y es un punto interesante para que puedan visitar. Y detrás del monumento tenemos una pequeña lagunita donde hay un montón de barquitos a los Stuart Little, que también es un punto muy lindo para ver. Así que bueno, las vistas de acá también son increíbles, podemos ver un montón de edificios y también si quieren pueden hacer un picnic en el Central Park, que es muy típico de hacer cuando vienen acá. Discúlpame, pero para ver la estatua me parece que primero hay que correr a todos los niños que hay, porque se cuelgan todo encima. Mira, ahí está Alicia, ese es el sombrerero loco. Y del otro lado está el conejo. Yo la verdad no lo conozco bien los personajes, pero se nota que a los niños les gusta treparse a todas las estatuas, ¿no? Sí, a todas. Respecto de los edificios que nombraba Mai, ahí están. Gigantes, espectaculares. Se supone que son uno de los edificios más exclusivos de la ciudad por la vista que tienen, ¿no? Imagínense, desde allá arriba, piso 100, se debe ver el Central Park en toda su extensión. Pero bueno, hay 1 millón de lugares para recorrer en Central Park. Este es uno de ellos. No dejen de visitarlo en toda su extensión. Bueno, y acá estamos en otro de los puntos más icónicos de la ciudad de Nueva York. Esto que tengo atrás mío es el edificio Dakota, que es donde asesinaron a John Lennon. Y bueno, en conmemoración a él, en el Central Park, acá muy cerquita del Dakota, tenemos el Círculo de Imagine y por lo general siempre hay algunos artistas cantando canciones típicas de John Lennon y de los Beatles. Así que bueno, este es otro punto muy importante para visitar en Nueva York si estás acá. Otro punto de interés es el Columbus Circle, una estatua que le hicieron al descubridor Cristóbal Colón como homenaje. Lo que tiene de particular es que está justo en la entrada de Central Park, que ahí lo tenemos, y además alrededor de todo este círculo que también oficia de punto de encuentro de varios turistas, hay un montón de tiendas, hay rascacielos gigantes, casi interminables, y la verdad es un lugar muy bonito. Bueno, hay también unos chicos andando en patineta, en cualquier momento se cae alguno. Y por acá también salen las bicis que te llevan a recorrer el parque, ¿no? Tipo carrusel. Sí, es verdad. También hay caballos. Con caballos. Tienen los caballos que los tienen ahí pobres traccionando. No sé cómo no está prohibido todavía eso en este país, pero bueno, todavía siglo XXI, año 2024, y los caballos siguen traccionando a sangre para diversión del público. Esta que vemos acá es la Avenida 8, también, que nos lleva para el downtown, digamos, y también tiene un montón de locales, teatros y un montón de otros lugares de interés que pueden descubrir. Esto es Dumbo, y si venís para acá no podés perderte visitar las intersecciones de las calles Washington y Water, que como verán está la típica foto postal donde podemos ver atrás mío el puente de Manhattan.
Y bueno, acá es la foto donde se sacan la más típica de todas. Sí, y fíjense toda la gente que hay, que está también tratando de capturar su momento acá, en esta intersección icónica de la ciudad de Nueva York, en Brooklyn precisamente. ¿Qué significa Dumbo o Dumbo? Significan down under Manhattan overpass. No, te faltó la B larga. Down Under Manhattan Bridge Overpass. Ahí Bien. está. Y recorriendo un poquito Dumbo o Dumbo, tenemos esta especie de playita que es de piedras, que se llama Pebble Beach, que acá es donde tenemos un punto panorámico espectacular. Podemos ya empezar a ver un poco el puente de Brooklyn, que sería este, y todo el skyline de la ciudad de Nueva York, de la parte que sería del centro financiero, digamos. Del otro lado vamos a ver el puente de Manhattan. Y bueno, y acá, perdón si hay mucho ruido, es que está pasando un tren por el puente, pero acá también hay lugar para sentarse, para apreciar las vistas, los atardeceres. Y acá lo están haciendo. A mí me parece que es un lugar hermoso para relajar un poquito, comprarse un cafecito, sentarse acá un rato. La verdad es increíble. Y acá más adelante tenemos un carrusel. Nosotros vinimos en el 2020 y esto andaba, valía $2 subirse y Mayrita con una amiga se subieron, pero ahora me parece que no está operativo. Y acá estamos en otro punto muy interesante de Dumbo. Estamos en el Pier 1 o muelle número 1. A su derecha nos encontramos con el puente de Brooklyn. A mis espaldas tenemos el Skyline y a la izquierda tenemos a la Señora Libertad. Y bueno, este punto está muy bueno para venir si es que estás en Dumbo. Tenés unas vistas espectaculares, te podés sacar también unas fotos increíbles, así que bueno, no dejes de visitarlo. Le llegó el turno al puente más icónico de la ciudad de Nueva York. Estamos en el puente de Brooklyn, camino a la ciudad de Manhattan, a la isla. Así que nada, qué decirles, el paseo es un paseo espectacular, el puente es un puente de 1.8, 1.9 kilómetros, así que más o menos caminarlo entero tardarán entre 15 y 20 minutos según la velocidad que le pongan. Nosotros tenemos la suerte de que casi no hay nadie, porque se supone que en temporada alta el puente suele estar lleno de gente. Acá no hay mucha gente, como les dije, no hay bicicletas tampoco andando alrededor, que en su momento también como que las bicicletas se llevaban puestas a la gente, molestaban, estaban a los gritos con las campanitas. Hay una tranquilidad total. Así que es un hermoso paseo para relajarse, contemplar todas las vistas. Por ejemplo, a la derecha también tenemos el puente de Manhattan, que conecta también Manhattan con Brooklyn. Y nada, es ideal para caminarlo tranquilo. ¿Vos querés agregar algo más? Sí, tal vez que si vienen en verano, pónganse mucho protector, tráiganse una agüita para ir refrescándose en el camino, un gorrito, porque la única parte de sombra, digamos, sería como esta, y después es puro sol, así que a cuidarse la piel. Y acá tenemos al toro de Wall Street. Estoy un poco indignada, voy a contarles, porque la gracia de venir acá es poder sacarte una foto con el toro, pero también de tocarle los huevos, que se supone que te da suerte o te da plata o algo por el estilo. Y esta vez no podemos hacer eso, solo contemplarlo, digamos. Sí, está todo vallado, la gente saca fotos solamente alrededor, no puede acercarse a tocarle los famosos huevos de toro. Sí. Estos son, pero bueno, nada, está cerrado. No sé si será que después del COVID esto se cerró, pero nosotros vinimos en 2022 Y se los y tocamos. se los tocamos. Bueno, Y volvimos, 2020, gracias a eso, haberle tocado los huevos al toro es que volvimos a Nueva York. Bien. ¿Y ahora volveremos si no le tocamos los huevos al toro? Yo creo que sí, porque es como que los tocás y es para siempre. ¿Dura para toda la vida? Claro. Ojalá que sí. Bueno, seguimos un poquito por Wall Street, a ver qué más encontramos por acá. Y siguiendo en Wall Street, a mi derecha se supone que está The Fearless Girl, que es la niña sin miedo, pero bueno, en este momento hay una manifestación, así que no podemos pasar, está todo vallado. Sí, hay una manifestación muy grande, entendemos que es por el conflicto de Israel y Palestina, pero bueno, esto es lo que está pasando en Wall Street, en el distrito financiero, en este momento. Hoy no tuvimos suerte en Wall Street, ni el toro ni la niña,
Pero bueno, si ustedes vienen, pueden venir a verlo. Muy cerca de Wall Street, del distrito financiero, tenemos estos dos piletones que representan el memorial del 9/11. Están cada uno puestos en donde estaban en su momento las viejas Torres Gemelas. Atrás de estos piletones se construyó este edificio gigante que es el One World Trade Center, que se supone que es uno de los edificios más altos de Nueva York y reemplaza al antiguo World Trade Center. Atrás del One World Trade Center tenemos esta estación futurista que también es un centro comercial. Se llama The Oculus y adentro hay combinaciones con muchísimas líneas de subte y además hay tiendas comerciales. Fíjense la arquitectura de este lugar, es algo impresionante. Yo creo que no se lo pueden perder. Además adentro hay una tienda de Apple, entre otras. Vamos a ver cómo es por dentro. ¡Wow! Y acá lo tenemos. Estamos dentro de The Oculus. Estuvimos averiguando y me dijo Mai que el autor de esta obra, que es Santiago Calatrava, el mismo que hizo El Puente de la Mujer, por ejemplo, en Buenos Aires y que participó en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias en Valencia, se inspiró en una paloma levantando vuelo. Así que nada, de eso se trata la obra y alrededor de toda esta estructura se van a encontrar con los locales y con las entradas y accesos al metro o subte de Nueva York. Y acá estamos en el Rockefeller Center. Este es otro de los puntos más visitados y más icónicos de la ciudad de Nueva York. Es donde en Navidad se arma el árbol, va antes de Navidad y se hace el encendido y que se llena de gente. Y también está la pista de patinaje sobre hielo, que justo en este momento la están preparando, digamos. Todavía no está abierta, abre a fines de octubre. Así que bueno, si vienen para esta zona, otro de los puntos a tener en cuenta es este. Por acá también tenemos el mirador del Rockefeller Center, que obviamente ese hay que pagarlo si querés subir y tener unas vistas espectaculares de la ciudad, que se llama Top of the Rock. Enfrente de Rockefeller Center tienen esta obra arquitectónica espectacular, que es la Catedral de San Patricio. Obviamente yo no les quiero grabar adentro porque no se las quiero spoilear, pero miren que Mai y yo no somos muy amantes de visitar edificios religiosos ni nada por el estilo. Pero esto es una locura. Pero nada, no se la pierdan. Está enfrente del Rockefeller Center, en la Quinta Avenida y la 51. Va bajando el solcito en la ciudad de Nueva York y nosotros llegamos al Hotel de Plaza. Icónico y famoso hotel por ser sede de una de las películas de Mi Pobre Angelito. No me acuerdo si era la 1 o la 2. Pero bueno, fue acá donde se grabó y donde pasan muchas locas aventuras que si no vieron la película, aprovecho para recomendárselas. Acá a la izquierda tenemos un lugar que capaz ustedes ya conocen si vieron nuestro video de iPhone, pero bueno, se lo dejo para que lo vean. Si venís a Nueva York y no visitas el Times Square, es como si no hubieras venido. Este lugar es el más icónico de todos. Si uno piensa en Nueva York, se imagina esto, Times Square. Es un lugar espectacular, lleno de pantallas, lleno de luces. Acá parece siempre de día, aunque sea de noche, como es en este momento, porque hay tanta iluminación que parece que está el sol pegándonos en la cabeza. Así que bueno, como ven, es un lugar espectacular e increíble. Y bueno, a lo largo de esta avenida tenemos un montón de los locales más famosos como Disney, M&M's, Hershey's. Son tiendas en las que podés entrar, ver el merchandising que venden, comer algún chocolatito. Así que bueno, si venís acá, disfrutá, aprovechá y entrá a todos los locales. De todo el recorrido que les estamos mostrando, esta es la única que estamos en este momento abonando. Estamos en uno de los miradores de Nueva York, en el Empire State. Hay varios miradores en la ciudad, pueden visitar cualquiera de ellos. Está el Edge, Summit, Top of the Rock y el de One World. Este era el único que nosotros teníamos pendiente de visitar, así que por eso estamos hoy en este momento acá. Las entradas varían su valor dependiendo si querés hacer alguna actividad extra. La entrada general vale $44, más impuestos queda algo así como $50. Y si venís al atardecer sale un poquito más costoso. Con la entrada general tenemos acceso al piso 80, que es un piso todo cubierto donde podemos ver en 360 grados toda la ciudad. Y estamos en el piso ahora, el 86, al que también tenemos acceso con la entrada general, que tiene vistas descubiertas. Así que bueno, este mirador tiene unas vistas increíbles a toda la ciudad y ustedes pueden elegir el que más les parezca bonito. De todos los miradores que hay en la ciudad, tal vez el que a mí más me había gustado en su momento fue Summit o el Edge, que son los últimos que se inauguraron. Este es un buen mirador, pero bueno, tal vez hay otro mucho más lindo antes. Además acá tenemos como la vista un poco restringida y no sé, por ejemplo el Summit tiene espacios inmersivos, diferentes salones con diferentes actividades, es un poco más interactivo. Pero bueno, este es el típico, el Empire, donde se grabaron un montón de películas como King Kong, El Hombre Araña y demás.
Bueno, gente, con esta vista maravillosa venimos a darles un consejo. Si van a venir a Nueva York o si van a visitar cualquier otra ciudad del mundo o a donde sea que vayan, es muy importante tener datos. ¿Datos para qué? Para poder movernos en el subte, cómo usar el transporte público con Google Maps, si necesitas pedir algún auto por una aplicación o pedir comida, bueno, lo que sea, necesitas datos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos usando SIM Local. La verdad que lo estamos probando estos días, funciona de maravillas y bueno, lo bueno de SIM Local es que cada uno puede elegir el plan que más se adapte a su viaje y a su bolsillo, digamos. Y tenemos para ustedes un regalo espectacular que es un 10% de descuento usando el código A Viajar y Comer. Fijado en los comentarios o en la descripción del video les vamos a dejar el link para que puedan entrar a la página, elegir el plan que más se adapte a su tipo de viaje y que puedan viajar como locales usando nuestro código. Y ahora detrás mío tenemos al Madison Square Garden, que bueno, es donde hay un montón de eventos deportivos y culturales. De afuera se ve increíble, debe ser espectacular ver un partido desde adentro, así que si tienen esa posibilidad, es una buena opción. Estamos en la One Way y la One Way, nada, estamos en la West 33 y la Octava Avenida. Y en diagonal a mí tenemos Penn Station, que es la estación de Pensilvania donde salen trenes y colectivos a distintos lugares. Este es el turno de The Vessel, que es una obra o monumento que representa una especie de complejo panal de abejas, ¿no? Tiene 16 pisos y esta estructura es medianamente nueva, la terminaron de construir en abril del 2017. Está en el barrio de Hudson Yards, al lado de unos también edificios impresionantes. Fíjense, yo tengo un poco el gran angular puesto porque si no es imposible captar estas imágenes desde los ángulos. Y este edificio acá más bajito que tenemos a mi izquierda son The Shops o el shopping que hay al lado de esta estructura de Vessel. Vean lo que son los edificios, son increíbles. Además son todos espejados y medio que se mimetizan con el suelo. Bueno, un lugar la verdad que vale la pena visitar. Lamentablemente hoy por hoy no se puede acceder a esta atracción, pero bueno, acá vemos que hay unas grúas trabajando porque están colocando algunas mallas. Se fijan ahí, están como enrejando o poniendo redes los pasillos de esta estructura para que, bueno, la gente no se intente tirar de ahí. Por eso es que la estructura estaba cerrada para el público, lamentablemente. Pero bueno, si tenemos suerte, en pocos meses ya va a volver a estar habilitada para todo el público. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a cruzar a Roosevelt Island en teleférico. Acá están, este ya está lleno, esperemos que venga el otro y vamos a ver qué tal este paseo. ¿Qué es Roosevelt Island? Es una isla que está justo enfrente de Manhattan, no sé muy bien qué hay, lo que sí sé es que hay unas muy lindas vistas al skyline de Manhattan. Y sale 2,90, o sea, sale lo mismo que el subte. Y pasás, de hecho, si tenés Metrocard, pasás con la tarjeta del subte o con la tarjeta de débito, crédito, lo que Claro, pagamos con la tarjeta de débito, como venimos pagando todos los viajes de subte hasta ahora. Espectacular. Bueno, vamos adentro. La gente está desesperada para subir. Es peor que que subir en el subte en Buenos Aires. Subimos lugarcito. Vamos. Bueno, arrancamos nomás, ¿no? Sí, arrancamos. Va despacito, es suave esto, el movimiento. Miren, ya se va descubriendo un poco los rascacielos de la ciudad, de la isla de Manhattan. Bueno, vamos a ver hasta dónde llega. ¿Y vos qué onda? ¿Cómo te sentís? Porque a vos te dan un poco de miedo las alturas, ¿no? Sí, no, todavía estamos bien. Ok. Estoy entretenido haciendo el videito, aunque no parezca bastante rápido. Miren ya todo lo que nos alejamos. Ay, ahí ya se está temblando un poquito. Bueno. ¡Ah! Bueno, este es el punto más alto que llega. Acá como tembló un poquitito, pero nada, es muy suave el movimiento. Ahí, si se nota, ya empezamos a bajar y ya estamos cruzando el río. Increíble la vista, ¿eh? Sí, Muy buenísima, zarpado. buenísima la vista. Bueno, llegamos, seguramente se abra esta puerta de acá y salimos. Voglio sbagliarla di nuovo la fila, una trova. ¿Te gustó? Vamos, sí, la verdad, muy bueno. Fa in piedi neanche corretto. Bueno, estamos en la isla. ¿Qué hay acá? Y acá tenemos una hermosa vista. Tenemos como una costanera para poder caminar y con toda la vista del skyline detrás nuestro. Sí.
También se supone que acá hay un rooftop que se llama Panorama, pero abre a las 5 de la tarde y ahora son las 11:30, así que no vamos a poder subir. Pero si ustedes quieren y vienen a esa hora, pueden subir, tomarse algo con una vista espectacular. Claro, porque acá el chiste de este lugar es el tramway, el funicular que tomamos y un poco de las vistas de la ciudad o de la isla de Manhattan. Porque después la verdad es que no hay nada. Sí, o sea, se ve que hay como algún shopping, algún negocio. Claro, porque bueno, acá hay gente que vive, pero Exacto. no hay nada, digamos, claro, más atractivo que el trencito y la vista. Exacto. Lo bueno es que desde acá te podés volver también en subte. Sí, hay un subte por acá, ahora vamos a averiguar dónde lo podemos tomar. Así evitamos las filas que se arman para el teleférico, porque son bastante largas. Así que bueno, tal vez volvemos en subte un poco más tranquilo. Sí, el viajecito en el tramway fue exactamente de 5 minutos, desde que salió hasta que aterrizamos, para decirlo de alguna manera, en Roosevelt Island. Nada, la verdad que es muy bonita, es muy bonita. Yo no sé si en otra ocasión volvería a esperar, no sé, media hora para subir al trencito, pero para tener una experiencia de una única vez me parece que está buenísima y vale solamente lo que vale el boleto de un subte, ida y vuelta. Bueno, ¿a dónde nos trajiste ahora, Mai? Los traje a mi parque favorito, es el Bryant Park. Bryant Park, ok. ¿Y por qué te gusta tanto este lugar? Sabes que no sé, pero para mí es porque está rodeado de todos los edificios. Claro. Ahora no está como en su mejor momento porque están haciendo trabajos, pero por lo general ahí está la pista en el centro está la pista de patinaje sobre hielo. Claro, en invierno acá habilitan lo que decía Mai, una pista de patinaje sobre hielo que atrae mucha gente, muchos turistas y muchos locales también. Sí, Pero este es un parque que está rodeado de la inmensidad de los edificios y como que le da esa especie de mística, digamos, de un espacio natural rodeado de todo el espíritu de Manhattan, ¿no? exacto. Y ahora en este momento están todos cerrados, pero las veces que hemos venido anteriormente, que era por lo general en invierno, cerca de la época de Navidad, todos estos locales que vemos acá al lado que ahora están cerrados, están abiertos y venden de todo. No solo comida, sino también decoración, cositas de Navidad. Es como un parque que tiene un espíritu re lindo. Buenísimo. Y acá, justo atrás de Bryant Park, tenemos a la biblioteca pública. Para entrar y conocer algo diferente, la verdad que está buenísima. Tiene una decoración espectacular, los techos todos con pinturas increíbles y es gratis, así que eso está espectacular. Sí, el acceso es libre, como decía Mai, y se puede hacer todo lo que se puede hacer en una biblioteca. Exacto. Hay una sala de lectura silenciosa, entiendo que si sos residente podés pedir prestar algún libro, también tiene baños que están espectaculares, son de lujo, nosotros venimos en 2019, esta vez no entramos por falta de tiempo, pero bueno, está bueno que si vienen acá lo descubran por ustedes mismos. Otro lugar especial e icónico de la ciudad de Nueva York. ¿A dónde estamos ahora? Estamos en la Grand Central Station, cerquita de donde estábamos de Bryant Park. A unas cuadritas nos encontramos con este espectáculo, que bueno, es una estación principal donde salen trenes a diferentes lugares, ¿no? Como que acá se unifican o engloban decenas de líneas de trenes y del subte también, del metro. No solamente hay esto, sino que también hay un patio de comidas bastante grande y hay un montón de pasillos para perderse y conocer. Otro detalle de este lugar es que, no sé si se va a llegar a apreciar, pero los techos tienen como unos murales pintados, que bueno, son como unas constelaciones, ¿no? Que está bastante interesante. ¿A vos te gusta este lugar? Sí, me parece espectacular. Sí, está buenísimo. Raro que una terminal de tren sea algo tan visitado. Sí, creo que es la terminal de tren más fotografiada del mundo, porque es increíble, la gente, pobre, hay gente que claro, está yendo o a su trabajo o a su casa o lo que sea, y los turistas molestando en el camino, ¿no? Sacándonos fotos, grabando videitos, pero bueno, Es así. es así. Y dentro de la estación también hay un mercadito que tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, empezamos con un poco de pastelería, estos macarrón gigantes, estos chocolates espectaculares. Recién nos dieron un poquito para probar de uno que tenía como caramelo. Por ejemplo, estas Oreos en chocolate oscuro, $2,75. Y estos tipos Reese's que están rellenos de mantequilla de maní, $4. Carnicería, miren, $32, casi $33, el medio kilo de bife de chorizo. Acá tenemos ojo de bife, ribeye, también $33, el medio kilo sería la libra. Bueno, un poquito pasadito los precios, ¿no? Costillitas de cordero. Bacon, acá venden a toneladas.
Mai de repente empezó a sentir como un olor a azafrán. Bueno, es porque está este tremendo local de especias. Acá tenemos queso de todos los colores, tamaños y especies. Y acá venden comida ya preparada. Esto imagínate, lo llevas en una bandejita y te los vas comiendo en el camino. Che, esos fideos tienen pinta. Y finalmente, pescadería. Mirá, y estas están buenísimas. Son como granadas que tienen adentro salsa picante. Valen $12 cada uno. Me parece que como regalo esto está buenísimo. Bueno amigos, hasta acá nuestro video recorriendo la ciudad de Nueva York modo low cost. Obviamente hay 1.000.000 de lugares más que ustedes pueden visitar, pero bueno, esto fue un resumen de lo que nosotros pudimos conocer visitando esta ciudad solamente 6 días. Así que no se olviden de darle a me gusta si les gustó, dejen su comentario, no se olviden de suscribirse y nos vemos en el próximo video. Adiós.